Vamos a hacer un pequeño resumen muy sencillo. Aquí está viendo usted aquí le pongo la visión, ¿verdad? La imagen que enseñamos la semana pasada. Para quien no pudo estar, yo le invito a que vea con concentración, por favor. Siempre vea los mensajes con concentración. Si usted no los puede ver y solo los va a oír, trate de escucharlos sin hacer otra cosa que no sea escuchar, ¿verdad? Ojalá que lo pueda hacer mientras maneja o mientras va, porque si usted lo hace mientras está haciendo muchas cosas, ahí va a estar la voz, pero no va a entenderlo, ¿va? Entonces, esta imagen ya la pusimos la semana pasada, la pusimos en los grupos, y si usted en nuestra iglesia online la vamos a subir a redes para que usted la pueda tomar de ahí y la pueda usar, ¿vale? Pero tiene que entender, tiene que ver el mensaje para entenderlo. Si no, no va a entender, ¿vale? Nuestra palabra rema la sustentamos, está sustentada en Ezequiel 47, verso 5. Cuando dice que Ezequiel estaba viendo una visión y el ángel le mostró de 500 metros y en 500 metros y en 500 metros, lo fue metiendo un poco más, donde el agua que salía del templo le llegaba a los tobillos, a la rodilla y a la cintura. Y después dice esto: midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Amén. Y de aquí tomamos esta palabra, ¿verdad? 2025, año de cruzar a nado el río de Dios. Ahora, cruzar a nado el río de Dios, explicamos la semana pasada que es solamente una expresión de profundidad, no de acción. Es decir, no es, alguien me decía, y le agradezco, ¿verdad?, la pregunta, porque pareciera como que no pudo ver concentradamente el mensaje. Y me escribió y me dijo: pastor, no pude verlo así como muy rápido, pero me preocupé porque cruzar a nado un río, pues me imaginé a la gente que cruza hacia la frontera con Estados Unidos y mucha gente muere en ese cruce. Entonces, bueno, pues ya le expliqué tantito y le recomendé que lo viera ampliamente el mensaje, porque el lema de 2025 no dice año de cruzar a nado el río Bravo. Dice año de cruzar a nado el río de Dios. La expresión cruzar a nado es solamente una expresión que denota la profundidad del río. El profeta Ezequiel está viendo una visión y el ángel lo mete para que perciba las diferentes profundidades del río que sale debajo del templo, que entendimos y explicamos la semana pasada con fundamento en la palabra, que se refieren al río de Dios, al Espíritu, al fluir del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces la profundidad a los tobillos, la profundidad a las rodillas, la profundidad a la cintura, y luego la profundidad era tanta que rebasaba la estatura del profeta. Decía: ya no podía yo cruzar el río caminando como en las otras tres medidas de profundidad, sino que tenía yo que cruzar a nado. Pero cruzar a nado solamente se refiere a la profundidad, a la inmensidad del fluir del río de Dios para nosotros. Amén. Por eso yo inclusive en la prédica de la semana pasada les dije: quien no venga a la prédica, quien no vea nuestra prédica, quien no forme parte de la iglesia, no va a entender nuestra visión de este año. Va a pensar tal vez eso. Les dije que cruzar a nado requiere mucho esfuerzo y la gente se cansa de nadar, así como me lo preguntaban. Pero no, es todo lo contrario. Cruzar a nado el río de Dios, vimos la semana pasada que es precisamente montarnos en el fluir del Espíritu Santo y vivir nuestra vida fluyendo en el poder del Espíritu Santo y no en nuestras fuerzas. Es totalmente todo lo contrario y eso es maravilloso. Puede ir un buen amén a eso. Luego, Juan 7:38, después de entender esto, vimos esto otro. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, por eso entendemos que el río de agua viva es el Espíritu, y eso se refiere a la visión de Ezequiel. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Es decir, todavía no venía el Pentecostés, Jesús todavía estaba en vida, todavía no iba a la cruz, no había muerto, ni resucitado, ni ascendido, ni enviado la promesa del Espíritu Santo. Pero lo que está diciendo acá es muy glorioso para nosotros. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces entendemos que la promesa, la visión, el rema para nosotros 2025 es que ese río sobre el cual vamos a navegar nace desde nuestro interior, no por nuestra obra, sino por nuestra fe en la obra de Jesús. Entonces, si tú puedes imaginar lo poderoso que es un río, el caudal del río, tú ves cuando hay tragedias, déjame decirlo así, cuando los ríos se salen de su cauce, el poder arrasador que tiene, se lleva casas, carros, árboles, postes, todo. Bueno, ahora imagínate el poder del río de Dios, del Espíritu Santo, fluyendo a tu favor, donde tú te montas en el río y fluyes con el río, porque es tan profundo que no puedes pisar para llevarle la contra al río, porque eso explicamos la semana pasada, haciendo pie en tierra hasta la cintura del río, aunque tenga un buen caudal, tú puedes moverte hacia otro lado, pero cuando ya te rebasa y solo, aquí es donde entra la frase de cruzar a nado de la profundidad, solo puedes subir a nadar, pero como todo, vamos a explicar eso al final, hay que nadar este año a favor de la corriente del Espíritu Santo, y eso lo vamos a hacer por fe, porque esta es la palabra que Dios nos dio para nosotros en este año, ¿verdad? 2025, año de cruzar a nado el río de Dios. Y hablamos un poco del propósito de tener esos ríos de agua viva, de ese fluir nuestra vida a través fluir en nuestra vida a través de fluir en el Espíritu Santo, ¿vale? Ezequiel 47:9 dice, por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada del mar muerto en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas, que dice, vivirá. El propósito de Dios para que tú y yo fluyamos en el fluir del Espíritu Santo, para que tú y yo creamos firmemente que ese río de agua viva ya está en nosotros solo por creer en Jesús y no tiene nada que ver con nuestras obras. El propósito de eso es que todo lo que generemos alrededor sea vida, empezando por nosotros. Precisamente esa persona me decía, es que este año 2024 fue muy complicado, yo no aguantaría otro año como de mucho esfuerzo. Precisamente esa palabra es para personas que han venido cargadas y el Señor dice, ya, es tiempo de que vamos a fluir en el Espíritu Santo, los ríos van a correr desde adentro y todo lo que suceda con esos ríos, la consecuencia de tener los ríos de agua viva en tu interior es vida. Áreas tuyas van a vivir, va a haber sanidades sobre cuerpos que han estado enfermos por alguna razón. Este es año de sanidad, este es año de acción hacia adelante. El año anterior fue como de intimidad, de guarda, de protección, pero este año es un año de acción donde vamos a caminar hacia los propósitos o a fluir hacia los propósitos de cada quien, obviamente los propósitos de Dios en cada quien, pero no en nuestras fuerzas, sino en el fluir del poder del río de Dios, del Espíritu Santo. ¿Pueden un buen amén? Amén. Muy bien. Este resumen, por favor, véalo, vaya a verlo completo al mensaje de la semana pasada para que usted pueda recibirlo, ¿verdad? Con todo el corazón y creerlo sobre todo, ¿va? Entonces, en este mensaje quiero profundizar un poco solamente para darle palabra que fortalece el cimiento, déjeme decirlo así, de nuestra visión de 2025. Solamente serán estos dos mensajes para hablar de la visión 2025 y seguiremos recibiendo palabra, ¿verdad? Pero quiero que entendamos de qué se trata, qué es, dónde está lo profundo y lo firme, el cimiento tan firme que Dios nos da con esta palabra para plenitud en Cristo
en este caso Plenitud en Cristo Online. Entonces vamos a recordar el pasaje completo en esta primera parte. Ezequiel 47, leímos del 5 al 9 y el 12. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Aquí viene el propósito. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi que en sus márgenes había, ojo acá, muchos árboles a los márgenes del río. Vaya quedándose con eso porque vamos a ver versículos de otras porciones de las Escrituras que hablan de lo mismo. Había muchos árboles, verso 8. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Eso es una gran noticia. Habrá peces en abundancia. Peces en abundancia refiere a frutos, ¿verdad? Mucho fruto. Porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. El agua salada produce muerte, el agua dulce produce vida. Y todo lo que se mueve en esas aguas, ¿qué le pasará? Vivirá. Sigue diciendo, junto a las orillas del río, grábese esto, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas, ojo a esto también, no se marchitarán y siempre tendrán ¿qué? Frutos. Cada mes darán frutos, cada mes, frutos nuevos. Porque el agua que los riega, ¿cuál es? La que sale del templo. El agua que los riega es el fluir del Espíritu Santo. Sus frutos servirán de alimento para los demás y también sus hojas serán ¿qué? Medicinales. Entendimos la semana pasada que el propósito, ¿verdad? Que acabo de comentar, el propósito de cruzar a nado el río de Dios, de tener estos ríos en el interior, es, en una sola frase, bendecir gente. Darle vida a tu vida y que la vida de tu vida le dé vida a la gente. Estamos hechos para bendecir, lo hemos hablado siempre. Esta iglesia está hecha para bendecir. Entendemos lo que significa sembrar en otros, todo tipo de cosas. Tiempo, palabra, ánimo, dinero, sembrar, bendecir gente, darle vida a la gente. Pero ahora es el propósito, dar vida a la gente, ¿vale? Quiero compartir un par de escrituras o de libros, los Salmos y el Apocalipsis, les voy advirtiendo, de donde habla también de una palabra que refuerza la palabra, ¿verdad?, del libro de Ezequiel que Dios nos dio como nuestro rema. Salmos 1, verso 1 al 3. Y vamos a ver cómo habla de lo mismo, ¿ok? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted analiza bien esto bajo la ley, no hay nadie. No hay nadie que no haya pasado por aquí, solo Cristo. Dice, pero está hablando para nosotros, ¿ok? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Moisés. Sigue siendo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Igual que decía o que dice la profecía de Ezequiel, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, le diría, porque no se marchita, como lo dijo en Ezequiel, y todo lo que hace prosperará. Entonces quiero que nos quede claro que la visión de tener un río que sea de Dios, por supuesto, y que diga la palabra que a las orillas del río habrá árboles que den fruto todos los meses, ¿ok? Y que su hoja no cae porque con Ezequiel dice que no se marchitarán sus hojas, porque es la consecuencia de caer, el marchitarse. Dice que todo lo que hace prosperará. Entonces, para nosotros, el propósito es bendecir gente, pero saber que por solo tener el río de Dios en nuestro interior y creerlo y honrar ese río que por fe
Jesús dejó en nosotros y honrar esta palabra, ¿verdad? De cruzar a nado el río de Dios, todo lo que hagamos prosperará. Somos árboles plantados a la orilla del fluir del Espíritu Santo y eso es por fe, mi amado. Y entonces dice, todo lo que hace prosperará, ¿vale? Pueden dar un buen amén a eso. Es una buena noticia. Ahora vamos al Apocalipsis, por favor. El Apocalipsis, de entrada le quiero decir que no se trata, no es lo que Hollywood ha hecho del Apocalipsis. Hay cosas en el libro del Apocalipsis que son cosas del pasado. Lo complejo de leer, un poco complejo de leer el Apocalipsis o de entenderlo es porque en un mismo libro y pasajes se refiere al pasado, a veces al presente y a veces al futuro. ¿Ok? Pero ojo, me voy a adelantar un poco. El libro de Ezequiel, la promesa de Ezequiel, también lo hizo así. ¿Se acuerda que en el pasado Ezequiel estaba profetizando a los que estaban cautivos por su pecado y cómo serían liberados? Bueno, eso también nos los hablaba para nosotros. Ellos iban a ser liberados por el fluir del Espíritu Santo, ¿ok? Aunque no se derramaría todavía en todos, porque eso sería hasta el Pentecostés, pero sí Dios enviaría a su Espíritu. Él dijo que les infundiría de su Espíritu para que pudieran ser liberados y continuar con los propósitos de Dios, pero esa palabra también era para el futuro, para nosotros, ¿ok? Entonces, la Escritura, hablando de las profecías, muchas veces son así, para el pasado y para el futuro, para el presente o para el futuro. Y eso es lo que pasa también con el Apocalipsis. Entonces, vamos a leer algunas porciones del Apocalipsis que tienen que ver con nuestra palabra y que seguro o muy probablemente usted no ha leído, no la ha conocido, y vamos a ver cómo se relaciona y eso le dé una mayor fuerza, ¿verdad? Y sustentabilidad, déjeme decirlo así, a la palabra rema, la visión que Dios nos ha dado para este año. Primero que nada, déjenme explicarle qué es el Apocalipsis, o más bien dicho, para qué es el Apocalipsis, antes de que otra cosa suceda, porque insisto, mucha gente tiene solamente la imagen de Hollywood y Hollywood lo hace un libro o una palabra inclusive de crisis, ¿no? De desastre, de caos. Imágenes apocalípticas, dicen en los noticieros ahora que están pasando ¿cómo se llama? En Los Ángeles están pasando por una crisis, ¿verdad? Se está incendiando los bosques y quemando muchísimas casas y oramos al Señor, ¿verdad? Que bendiga a toda la gente que está ahí. Mire, hay gente que ha hablado de que eso es como una especie de castigo porque mucha de la gente que vive ahí son actores o son cineastas que no le dan la gloria a Dios. Dios los ama a todos ellos, al igual que lo ama a usted, ¿vale? Ellos no lo saben. Pero bueno, los noticieros le llaman imágenes apocalípticas, pero le voy a decir cuál es el propósito del Apocalipsis. Mire, bajo la gracia, hasta el libro de Apocalipsis toma otro sentido. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Aquí está la revelación de para qué está el Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo. Eso es todo lo que vamos a ver en el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Te voy a seguir leyendo más. Bueno, se lo leo completo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Quédese con el pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, al apóstol Juan, al amado. ¿Ok? Pero ¿para qué es todo lo que veamos en el libro del Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo, de Jesucristo. Entonces, si usted entiende que Jesucristo revelado para usted es la mejor noticia, porque eso le trajo a usted vida eterna y vida en abundancia, no hay nada en el Apocalipsis que a usted le pueda dar temor. Amén. A usted que conoce a Cristo, que ya recibió a Cristo y que vive bajo la gracia de Cristo, olvídese. Lo que escuche, por favor, créalo. Si lo que está pasando es la revelación de Jesucristo, para usted
Eso es bueno, agradable y perfecto. Que en esto o en mucho de lo que presenta el Apocalipsis, que habla de los últimos tiempos o de los futuros tiempos, mucha gente va a sufrir. Sí, la gente que no conozca, crea y reciba a Cristo. Por eso distingo. Y la palabra de Dios distingue a los que no conocen a Dios de los que sí lo conocemos, a los que no reciben a Dios de los que sí lo hemos recibido, a los que no creen en Dios de los que sí creemos en Dios, en Jesucristo y en su obra redentora. Amén. Así que siéntase tranquilo de entrada, ¿va? Entonces dice que es la revelación de Jesucristo. En Ezequiel, en el pasaje que leímos de Ezequiel, es Dios revelando a Ezequiel al Espíritu Santo, que habría de hacer la función para liberarlos. Aquí es Dios revelando a Jesucristo, que va a hacer la función de rescatarnos de la maldad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir al final del Apocalipsis. Capítulo 21 y 22 son los dos últimos capítulos del Apocalipsis. Solamente algunos versículos. Vamos al verso 9 y 10. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, mire qué interesante, concéntrese en que era un ángel. Lo de las plagas y lo de las copas y eso tiene otra explicación, pero era un ángel. Dice, y habló conmigo, dice Juan, y me dijo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y eso usted sabe que es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia y somos la desposada y somos la esposa del Cordero. O sea que el ángel le va a hablar ¿de quién? Le va a hablar a Juan acerca de la iglesia. ¿Vale? Y le dice, y me llevó en el Espíritu Santo, me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Imagínense a Juan en un monte alto viendo la gran ciudad de Jerusalén. Dice que descendía del cielo de Dios. ¡Wow! Esto es interesantísimo. Le dice a Juan, te voy a mostrar a la iglesia. Y ahí entramos usted y yo. Te voy a mostrar a la iglesia. Y cuando lo sube al monte y le hace ver hacia Jerusalén, no le muestra la Jerusalén terrenal, le muestra la Jerusalén celestial, porque dice que la ciudad descendía del cielo. La ciudad santa de Jerusalén descendía del cielo. No ascendía al cielo. No es que nosotros vamos a morir y vamos para allá y entonces nos convertimos en iglesia allá. No. Usted y yo somos la iglesia, pero también tenemos otro nombre. Somos la santa ciudad espiritual o la santa ciudad que desciende del cielo de Dios. Eso somos en la tierra de entrada. Amén. Muy interesante esto, ¿verdad? Porque habla de una ciudad y habla que la ciudad es la iglesia. Es decir, está viendo Juan la visión que la iglesia es como una ciudad que desciende del cielo. ¿Ok? Aquí tiene sentido cuando decimos, venga tu reino. O sea, ¿por qué? Porque viene tu iglesia. ¿Ok? Venga tu reino. Entonces, del cielo desciende la iglesia. Usted y yo estamos aquí y somos la iglesia, no para ser iglesia hasta que subamos al cielo, sino porque ya el cielo descendió a nosotros y nosotros vivimos ya en el reino y somos su iglesia, la desposada, la esposa del Cordero. ¿Me estoy explicando? Ok. Verso 15, capítulo 21, mismo capítulo, verso 15 ahora y 16. Dice, el que hablaba conmigo, o sea, el ángel, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Se parece, ¿verdad?, a Ezequiel, al ángel en Ezequiel, que también tenía algo para medir, y en ese caso iba a medir el río, y aquí va a medir la ciudad. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro. Y si usted recuerda, Ezequiel midió el ángel 4 porciones iguales de 500 metros, y un cuadro se forma de 4 lados iguales. ¿Me va siguiendo? Y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura. Aquí aparece algo más, aparece largo, ancho y alto. Y entonces ya la ciudad
ya la está viendo en tercera dimensión. Ezequiel lo vio en 2 dimensiones, ¿verdad? O sea, en la dimensión solamente de largo y ancho, porque la medición fue obviamente 500 metros lineales para ver el río y toda esta parte. Pero aquí el ángel está mostrando que la ciudad es una ciudad que viene en una forma de cubo, porque todos sus lados son iguales, lo largo, lo ancho, lo largo, lo ancho y lo alto. Esa es la forma del cubo. ¿Me sigue? Y aquí es algo muy interesante. Ojo, no se olvide que está hablando de la ciudad. La ciudad que desciende del cielo, que es la iglesia, que está hablando de la desposada, o sea, está hablando de usted y de mí. Todo esto tiene que ver con usted y conmigo, ¿sale? Como iglesia, con nosotros. Y entonces aquí me voy a Efesios capítulo 3, verso 17, cómo describe el apóstol Pablo, y me voy a adelantar para ser preciso con usted y no se me pierda, el amor de Cristo, no el amor a Cristo. No estoy hablando del amor que usted le tiene a Cristo. Este pasaje va a hablar del amor que Cristo le tiene a usted y a mí y a nosotros como iglesia. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es por fe, no por obras. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con toda la iglesia cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor, pero está hablando del amor de Cristo, porque luego dice el 19, y de conocer el amor de Cristo. O sea, seas capaces de entender, dice aquí, de comprender lo alto, lo ancho, perdón, lo largo, lo ancho, lo alto, y entonces lo profundo, porque un cubo tiene altura y esa altura le da profundidad, pero sigue siendo un cubo del amor de Cristo. ¿Ok? Entonces, el amor de Cristo, la figura geométrica para representar el amor de Cristo es igual a un cubo. ¿Me sigue? Y luego sigue diciendo que exceda todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué interesante que la forma en que Juan mira la ciudad descender del cielo, la ciudad que es la iglesia, es un cubo. Y la forma en que el apóstol Pablo mira la visión de cómo es el amor de Cristo que también desciende del cielo, es un cubo. ¿Y cuál es la explicación a esto? Y por eso es que me gustó recordar estos pasajes, porque la iglesia, que es un cubo, y el amor de Cristo, que es un cubo, es el mismo. Porque Jesús es la iglesia. La ciudad santa que desciende es la desposada, porque Jesús dice la desposada y luego dice la esposa. Y el esposo y la esposa son una misma persona. ¿Se acuerda? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El esposo y la esposa se hacen una sola persona. Jesús y nosotros, su iglesia, se hacen una persona. Por eso Él es la cabeza y tú y yo somos el cuerpo. Por eso Jesús le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, a Saulo, ¿por qué me persigues a mí cuando estaba persiguiendo a la iglesia? Porque para Jesús, usted y Jesús son uno. Es el mismo. Entonces, hablar de que desciende la ciudad y hablar de que desciende el amor de Cristo, esto nos hace uno. Y esa es la fortaleza que tenemos que tener de saber, ¿verdad? Que Jesús y nosotros somos uno. ¿Vale? Y le doy la promesa que viene en el versículo 20. Una vez que tú conoces el amor de Cristo para ti, y entiendes que es lo largo, lo ancho y lo alto, que es lo profundo del amor de Cristo, y cada vez tú estás conociendo cada vez más el amor de Cristo, que te enfoques más en el amor de Cristo que en el amor a Cristo. El amor a Cristo debe ser una consecuencia natural de recibir el amor de Cristo. ¿Sale? Dice, entonces arriba está diciendo, y de conocer el amor de Cristo, y abajo dice, y de conocer
aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El amor de Cristo. ¿Quién es aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante? Es Dios. Mucho más abundante de lo que podemos entender o pedir. Sí es bueno que entendamos, pero las promesas de Dios no están basadas en cuánto entiendes, está basado en cuánto crees. Si tú crees en el amor de Cristo y vives en el amor de Cristo, en ese cubo, donde tú también eres ese cubo, porque tú eres la ciudad celestial, entonces ahí estará el poder del amor de Cristo en ti, y con el poder del amor de Cristo en ti, porque tú sabes que Cristo te ama, pases lo que pases, lo primero que tienes que recordar es que Cristo te ama, ¿ok? Entonces, eso hace que aquel que es poderoso para ser mucho más abundante, que el Padre que es poderoso para hacer mucho más de lo que le pediste o de que lo entiendes, va a hacer las cosas solo por el poder que hay dentro de ti. Y el poder que hay dentro de ti es Cristo habitando por tu fe. Por eso dice al inicio que habite Cristo por la fe, por tu fe. ¿Me va siguiendo? Amén. Bueno, eso es como para completar, ¿verdad? Y complementar la visión de este año 2025. Vamos al último capítulo del Apocalipsis, capítulo 22, verso 1. Dice: Dios me mostró un río limpio de agua de vida. Aquí viene a tomar una total similitud con el pasaje de Ezequiel. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, la misma agua de vida que salió debajo del templo de Ezequiel y que dice Jesús que ya está dentro de nosotros. ¿Sale? Maravilloso. Que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salían las aguas de Ezequiel? Del templo, de donde está el trono de Dios también. Ahora ya también del Cordero, ¿verdad? Dice, en medio de la calle de la ciudad, en medio de la calle de nuestra ciudad, que somos nosotros. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes da su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. A uno y otro lado del río, donde ya está el Padre y el Cordero, no solo son árboles que dan frutos, sino está el árbol de vida que da fruto todo el año, ¿verdad? Y sus hojas, dice, eran para sanidad de las naciones. Las hojas medicinales, ¿se acuerda? Del árbol de Ezequiel. Amén. Eso también está ya en nosotros. Verso 6. Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas. Perdón, dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Dice pronto. Y luego dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice Jesús que viene pronto. Y viene pronto por su iglesia. ¿Sale? Pero también dice arriba que ya le mostró Juan, el ángel a Juan, a la esposa, a la desposada, a la esposa del Cordero. Y si somos la esposa del Cordero, es porque ya estamos unidos a Jesús. Entonces, la unidad con Jesús no va a suceder hasta el reino milenial o hasta que usted vaya al cielo. La unidad de Jesús ya sucedió. Ya está aquí. Por eso le digo, este pasaje es como el de Ezequiel. Este pasaje se entiende para el presente, con cada creyente, pero también algo que va a pasar en el futuro, que será físico. Así como en Ezequiel el rescate del cautiverio fue físico, salieron de Babilonia y regresaron a Israel para comenzar el propósito de Dios para los israelitas, fue físico y también espiritual para nosotros. Ahora todo esto está siendo espiritual para nosotros, ya una realidad, somos la esposa en lo real, y en el futuro será también físico. ¿Cuándo será en el futuro? No lo sé. Pero quiero que vea que mismo Jesús dijo, vengo pronto. Y esto lo dijo en el año 95. Bueno, eso fue escrito, el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 90-95 de la era cristiana. Es decir, Jesús murió en el 33, vamos a dejarlo ahí. 33 y unos 60 años después aparece la visión del Apocalipsis. Y desde ese día
o desde ese tiempo Jesús dijo, vengo pronto. O sea que estamos a 2000 años de eso, y para el Señor eso es pronto. ¿Ok? Desde hace 2000 años Jesús está prometiendo que viene pronto. Entonces, hoy la gente dice, Jesús viene pronto. Pues sí, eso lo dijo en el Apocalipsis desde antes. Y claro, en la lógica matemática, cada año está más pronta su venida. Pero eso será para que suceda algo en lo físico cuando para usted ya sucedió en lo espiritual. Amén. Y para terminar, versos 17 y 22 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa agua de la vida no es para cuando tú vayas al cielo, es ya. Y eso mismo dijo Jesús cuando les dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El verso anterior dice, el que quiera venir conmigo, venga y beba, ¿verdad? Aquí sí dice, el que tiene sed, venga, y el que quiera, el que anhele, tome del agua de vida gratuitamente. No tienes que hacer nada más que recibirlo. Pero ese venga y beba significa tome acción, quiéralo, anhélelo y créalo que hay agua de vida en mí, dice el Señor. El que da testimonio de las cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí termina el Apocalipsis, ahí termina la Biblia. ¿Vale? Entonces, yo quiero que entendamos, ¿verdad? Que no tenemos que esperar un reino milenial para hacernos uno con Jesús, para creer que podemos beber del agua de vida gratuitamente porque hemos entendido que tenemos los ríos dentro de nosotros y tenemos que anhelarlo, ¿verdad? Venir y beber significa que usted tiene sed. Pues cuando usted tiene sed, viene y bebe del agua que usted quiere, del agua de vida, ¿verdad? Jesús le dijo a la samaritana, si bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Está hablando de una sed espiritual. Entonces, no tenga miedo al Apocalipsis, ni le tenga miedo al final de los tiempos, porque ambos se refieren ya a la revelación de Jesucristo y nosotros, por su gracia, ya se nos fue revelado Jesucristo para tener una vida o para vivir una vida en sus propósitos. Y eso es lo que está diciendo nuestra palabra rema. Año 2025, año de vivir y de cruzar a nado el río de Dios, de honrar con nuestra fe que los ríos de agua viva del Señor ya están en nuestro interior y que están hechos para bendecir alrededor, que todo lo que hagamos prospere y darle vida a nuestras áreas que estén como muertas y también bendecir a toda la gente que venga a nuestro alrededor. Vamos a bendecir gente y vamos a generar vida, no por nuestras fuerzas ni talentos, sino por el agua que corre en nosotros, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya, la mía y la de todo el staff y de toda la gente de la iglesia. Si nos juntamos, haremos un tsunami, decía alguien. Amén. Y yo les explicaba la semana pasada en lo presencial, les decía que usted, cuando falta a la iglesia, su caso es un poco diferente porque usted está online, pero también lo puede tomar en cuenta. Ir a la iglesia para nosotros ya no es una obligación. Eso sería bajo la ley. Pero tampoco significa me dejo de congregar, al cabo no lo necesito. No, tampoco. Sino ahora voy a la iglesia porque sé que soy parte del río de Dios. Y no solamente voy a recibir una palabra, sino voy a sumarme a los demás porciones del río para que juntos congregados fluyamos en el fluir del Espíritu Santo, en la adoración, en la Santa Cena, en la palabra, en un abrazo, en una charla, en un café que nos tomemos ahí mismo en la iglesia. Eso realmente hace la diferencia en entendimiento, que sepamos que nosotros estamos llenos del agua de vida, que venir y beber ya está en nosotros y entonces podamos caminar. Y sí, esto también es para un futuro. En un futuro será físico, vendrá
el reino milenial y pasarán cosas, la gente se quedará, sufrirá persecución, sí, y nosotros nos iremos con él en la nube o los muertos resucitarán primero, ¿vale? Su iglesia, su desposada, su amada, que somos usted y yo, estamos libres de vivir una crisis como esa, un caos como eso. Amén, porque el Apocalipsis para nosotros es la revelación de Jesucristo en nuestros corazones. Y hemos hablado de la importancia de que venga la revelación del verbo, ¿verdad? De la palabra de Dios, la revelación a nuestras vidas para entenderla y creerla, anhelarla y valorarla y anhelarla, ¿se acuerda? Por la revelación, y eso es el Apocalipsis. Tan así que en inglés el libro del Apocalipsis se llama Revelations. No le pusieron Apocalipsis, significa revelaciones. Amén. Así que bueno, gloria al Señor por este tiempo. Y déjeme rápido ir a la segunda parte solo para ya para terminar esta visión, ¿verdad? Entender la importancia que es tener una visión. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. No tener visión hace que la gente no sepa dónde va. Por eso cada año tenemos una visión ahora, muy clara. Año de pasar en el aposento, año de creer en el cara de Dios, en el tiempo kairos, año, ¿verdad?, de vivir en el reposo y saber que eso trae aceleramiento. Eso va siendo una visión muy clara de hacia dónde vamos, ¿ok? Proverbios, pero la Reina Valera también dice, Proverbios 28:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea que visión y profecía son lo mismo. Y claro, a la luz de la gracia, bajo la gracia en el Nuevo Testamento, la profecía es para animar, consolar y edificar, nada más. Y eso da rumbo, da sentido y mantiene el rumbo a la gente. La visión también hace eso. Por eso en una versión lo traducen como visión y en otra versión lo traducen como profecía, ¿vale? Y hay dos cosas que tenemos que tener muy claras para mantenernos en la visión. La primera es poner nuestros ojos en Jesús. Dice Hebreos 12:1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera de la vida. Ya he explicado que cuando habla de carrera se refiere a la vida. Corramos nuestra vida que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hoy tenemos una visión. Hoy sabemos que vamos a nadar en el río de Dios con el fluir del Espíritu Santo, que vamos a prosperar, que vamos a hacer de bendición, vamos a ser medicinales para muchos y vamos a hacer de bendición para otros, lo que usted me diga. Pero siempre he puesto los ojos en Jesús, no en usted, no en sus talentos, no en el gobierno, no en ni siquiera en Trump, ¿verdad? Que tenemos muchas esperanzas de que haga lo bueno, ni siquiera, hacia donde tú vas. Tu visión tiene que ser siempre poniendo los ojos en Jesús, no en ti, no en tus obras, no en si haces lo bueno o lo malo, en lo que hizo Él. Eso es lo que dice, porque poner tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, eso te da dirección. Si tú te empiezas a voltear con el correr de los días del año, ¿verdad? Empiezas a meterte en tu estrés, en tu trabajo, en tu negocio, tu familia, tus problemas, tus deudas, lo que me digas, y de repente crees que te das cuenta que ya no sabes ni a dónde vas, voltear a ver a Jesús te hará retomar el rumbo, porque tu visión, esta visión, la visión de cada año, está alineada a Jesús, a la obra de Él en la cruz, no a las obras nuestras. Y por eso, lo más importante, lo primero que hay que mantener siempre en la visión es mantener los ojos en Él. La estés pasando bien o en algún momento no, estar ahí, con los ojos puestos en Jesús. Y lo segundo es que a pesar de todo lo que hemos predicado, puede haber tiempos difíciles. Los tiempos difíciles están ahí. El que tengas una visión de que vas a fluir en el Espíritu Santo no te quita, no te absuelve de tener a lo mejor en algún momento tiempos difíciles. ¿Cómo se atraviesan los tiempos difíciles en la visión? Dice Hebreos
Hebreos 12:2, o sea, el versículo completo. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. ¿Cómo superó Jesús la dificultad de la cruz? Poniendo los ojos ahora en el galardón que Dios le había prometido, en la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Sentarse a la diestra del Padre y darnos vida eterna. Darnos vida eterna, que nadie de nosotros nos perdiéramos. Esas dos cosas mantuvieron a Jesús en la cruz, en el momento más difícil de su existencia humana. ¿Sale? Entonces, para ti y para mí, cuando vengan tiempos difíciles, tempestades, ríos, lo que pase de difícil en tu vida es mantente viendo, mantente el gozo pon tus ojos en el gozo de lo que tienes delante, de la promesa de Dios. ¿Cuáles son las promesas que Dios te dio? Ya están en el corazón. Y hay muchas promesas. La Biblia está llena de promesas de parte de Dios. Pon la mirada en las promesas y eso te hará sostenerte en tiempos de dificultad. El rumbo te lo da la mirada con Jesús. La resistencia te la da mirar el galardón. Si tú estás pensando en bendecir a tus hijos, mantén la mirada clara en el galardón. Dios te dijo que tus hijos los levantaría, que son sus hijos, que son la niña de sus ojos, que no hay nadie que se meta contra ellos. Amén. No he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan, ni mucho menos. Cree en eso. Y entonces vas a mantenerte en el rumbo de la visión. Amén. Puestos los ojos en Jesús, te da dirección. Por si se te olvida, te da dirección. Puestos los ojos en el galardón que Jesús te prometió, que el Señor te prometió, te va a dar resistencia. Y esa es la promesa de nosotros. 2025, año para cruzar a nado el río de Dios, fluir en el fluir del Espíritu Santo. Ese es el galardón. Habrá vida en todos lados. Ese es el galardón. Mantente creyendo eso, a pesar de que en lo natural pudieras no estar viendo alguna área de tus vidas llena de vida, déjame decirlo así. Mantente creyendo y el Señor hará. Tienes que creer esta parte. ¿Puedo ir un buen amén? Aleluya, mis amados. Y termino con esta reflexión. No se confunda, no es año para vivir sumergidos en el Espíritu Santo. Esa es una frase que usamos, que yo también he usado y la usé la semana pasada, solo para orientarlo un poco a usted. Sumergidos en el Espíritu Santo, sí. Uno se sumerge en el Espíritu Santo, pero no vive sumergido en el Espíritu Santo. Porque para vivir sumergido en el Espíritu Santo implicaría tener la visión o creer que la visión es que el río fue tan alto ya que ya pasó de la cintura a una distancia que ya no seas tierra, pero vas a vivir debajo del agua, debajo de ese río. ¿Eso te convierte en Aquaman? O para los de mi edad, ¿verdad? En Marino y la Patrulla Oceánica. ¿Se acuerda esa caricatura donde el marino se comía unos chicles de oxígeno y masticaba el chicle y eso generaba oxígeno en su interior y podía hablar con los peces y podía hablar como estoy hablando ahora, pero debajo del agua? ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo no quiere que tú creas eso, porque si tú vivieras sumergido en Él, Él te llevaría la corriente por donde Él vaya, quitándote a ti tu libre albedrío y tu capacidad de decidir. Y jamás y nunca Dios hará eso. Por eso necesitas tener la imagen de que es cruzar a nado, porque para cruzar a nado tienes que sacar la cabeza del agua. Mayormente puedes nadar unos metros con la cara bajo el agua, pero tienes que salir a respirar, porque nadar implica que tú respiras con tus propios pulmones, déjame decirlo así. Pero sacas la cabeza del agua, es decir, el río de Dios tiene la capacidad para que te sumerjas a disfrutar de su profundidad, pero tienes que salir con la cabeza por encima para que tú decidas con tu libre albedrío y con tu corazón y con tu fe si te montas en el fluir del Espíritu Santo o mejor
haces tierra, buscas un río más bajo y haces tierra y tomas tu decisión. O nadas en sentido contrario. O te sales del río y te subes a la ribera y ya no quieres saber nada del río. Esas decisiones tú las seguirás teniendo, no todo el año, toda tu vida. Amén. Entonces no es un año, porque a lo mejor sería más bonito año para vivir sumergido en el Espíritu Santo o para vivir sumergido en el río de Dios. Y entonces seríamos la iglesia de los Aquamanes. No, año para cruzar a nado. Y solamente entiende lo que significa cruzar a nado quien esté hoy acá, quien lea los textos, quien los estudie, quien vea los videos. Y eso es algo que tenemos que entender. Es año para cruzar a nado, tomando la decisión, creyendo en el fluir del Espíritu Santo. Porque al final de cuentas, en el Salmos, en Efesios, en el Apocalipsis, están las mismas imágenes que el Señor nos mostró en Ezequiel para sustentar y fundamentar la palabra que Él nos da hoy como una palabra rema, como una visión para este 2025. Y recuerde algo, no es la visión 2025 en lugar de la 2024, es sumarle al aposento alto, al tiempo Kairos y del lugar al tiempo, sí, al Kairos del tiempo y lugar oportuno de Dios y al reposo y aceleramiento. Ahora vamos a vivir fluyendo en el Espíritu Santo. ¿Pueden un buen amén? Aleluya, mis amados. Gloria al Señor. Le damos por esta palabra, ¿verdad? Yo quiero orar por usted, si usted me lo permite. Disponga su corazón y reflexione un poco sobre esta palabra. ¿Qué le dice, verdad? Todo lo que hablamos del Apocalipsis, de Efesios, ¿verdad? La ciudad en Cubo, el amor de Cristo en Cubo también. Usted es uno con Jesús, usted ya está desposada, ya usted ya la esposa. Si no, no podría estar unida, ¿verdad? Entonces, reciba esta palabra mientras me deja orar por los que aún no tienen a Cristo en su corazón. Si usted todavía no tiene a Cristo, le invito a que reciba hoy a Jesús. Haga esta oración con toda la mayor honestidad que pueda. Dígale y diga conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que moriste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados, de mi maldad y sobre todo de vivir una vida sin tomarte en cuenta, Señor. Creyendo que eras una religión, creyendo que eras una imposición. Hoy reconozco que quiero en mi corazón que tú seas mi Señor y mi Salvador, para que el agua de vida que tú eres también corra desde mi interior y yo pueda cruzar a nado el río de Dios y fluir en el fluir del Espíritu Santo para tus propósitos en mi vida. Gracias, Jesús. Señor, quiero orar por toda esta iglesia online, por la iglesia con la que podemos romper las fronteras. Nuestra hija está en Londres y hasta allá puede mirar estas prédicas. Ella no tiene una iglesia que predique la gracia como la predicamos nosotros, así que ella permanece mirando los videos, las prédicas, escuchando, ¿verdad? Y rompemos la barrera del tiempo y del espacio con muchos de ustedes que no viven en Jalapa, Veracruz. Señor, yo quiero bendecir a esta iglesia online, a la gente que esté mirando este mensaje, para que reciba esta palabra y selles la palabra Rema 2025. Que haya un entendimiento de lo que significa cruzar a nado tu río, Señor. Que crean firmemente que ellos ya tienen ese río en su interior por su fe en ti, no por sus obras. Y que ese río va a producir vida. Va a producir vida. Va a servir para sanidad de la gente, va a servir para bendecir a la gente, para dar frutos todo el tiempo, los 12 meses del año, como lo dijiste en Ezequiel, como lo dijiste en el Salmo 1, como lo dijiste en el Apocalipsis capítulo 21 y 22 y en muchísimos lugares más. Y hoy lo tomamos, Señor, para nosotros. Señor, establecemos nuestra rema, Señor, sabiendo que lo que tú quieres para hoy, para nosotros,
también lo tienes dispuesto para los tiempos finales. Pero desde hoy ya está. Ya venimos a beber de ti, Señor. Estamos bebiendo de tu agua, Señor, porque tú has venido a traerla, porque tú eres uno con nosotros, porque tú, la iglesia y nosotros somos uno. Tu amor es uno con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre del cielo. Ministra, Señor, a estas familias. Ministranos, Señor, que haya, Señor, una fe, que haya fuego creciendo en el interior de cada quien y en especial haya sanidades, Señor. Año de sanidades gloriosas, sanidad mental, sanidad emocional, sanidad física. Señor, gracias, te lo pedimos dándote gracias en tu glorioso nombre. Amén y amén. Querida iglesia, Plenitud en Cristo online, una iglesia bajo la gracia. Le damos gracias al Señor por sus vidas. Este 2025, que sea un año poderoso, maravilloso, glorioso, nadando en el río de Dios. Que no se pierda, ¿verdad? Que haga comentarios. Aquí le vuelven a poner, si usted quiere comenzar el año y empezar a ofrendar, los que no lo han hecho, empezar a diezmar, a bendecir la casa para que podamos crecer y extendernos. También, por supuesto, de eso se trata el diezmo. Déjeme decirle que usted bendice la casa donde recibe pan y vino, o sea, palabra y unción, ¿ok? También es para eso, ¿no? Obviamente hay un componente espiritual, que es el más importante, y un componente natural, como en todo lo que hablamos hoy y siempre. El componente natural es que para crecer se necesitan, obviamente, recursos, y sus recursos sembrados en lo espiritual para Dios nos bendicen, nos ayudan, nos alimentan, nos permiten concentrarnos, ¿verdad? También en ustedes, en la palabra, etcétera. Así que agradecidos con Dios por todos estos años en que hemos caminado juntos, y ahora con la iglesia online, que nació así como está hoy desde el 2020, cuando empezó la pandemia. Siempre grabamos los mensajes, pero los grabábamos desde la iglesia y ya está, los subíamos y ya está. Pero desde el 2020, con la pandemia, nació la iglesia y le pusimos Plenitud en Cristo online desde la pandemia. Y mire, se acabó la pandemia en el 22, ya estamos en el 25 y seguimos aquí porque creemos que estamos hechos para bendecirlo hasta donde quiera que está. ¿Sale? Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Este miércoles tampoco habrá todavía las pláticas de la gracia. Voy a estar fuera de la ciudad, así que me va a costar mucho trabajo. Voy a estar viajando, así que no voy a poder estar. Ya le avisaré cuando recomenzamos nuestras charlas, pero nos vemos el próximo domingo en esta transmisión, 12:45. Dios los bendiga y sobre todo que su gracia, su favor y en su río abundante los haga fluir hacia los propósitos grandes que Dios tiene para usted y sus generaciones. Hasta la próxima.